¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. El día de hoy quiero tocarles un tema que es importante que lo conozcamos cada uno de nosotros. Quiero hablar sobre la dignidad humana. Y cuando hablamos de dignidad humana nos estamos refiriendo al derecho que tenemos todos los seres humanos de ser respetados y tratados. De esta forma, todos los hombres y mujeres somos sujetos y nunca objetos, porque tenemos un valor en nosotros mismos, por nosotros mismos, ya por el hecho de ser personas. La persona en filosofía es el ser que actúa y pues tiene una voluntad, una inteligencia, una libertad, y es un ser concreto. Abraham Lincoln, Benito Juárez, ustedes y yo, con una inteligencia, una voluntad, una libertad, y somos irrepetibles. Bueno, pues por el hecho de ser ya personas, acuérdense que existimos. Los racionales no sé qué piensen, pero existimos por la voluntad de Dios. Él nos ha amado desde toda la eternidad. En Jeremías 31:3 se lee: te he amado con amor eterno, por eso reservé gracias este día para ti. Entonces, pues existimos en la mente de Dios desde toda la eternidad. Hemos sido amados, y si su voluntad se ha expresado ante millones de alternativas con la ley de las probabilidades, pues ya haciendo combinaciones entre los espermas que compitieron para fecundar el óvulo de nuestra madre, pues con la ley de las probabilidades en esas combinaciones, ¿verdad?, que se pueden hacer, hay cientos de miles o no sé, millones de posibilidades de que hubiéramos sido diferentes a lo que somos, personas diferentes. Pero el índice de Dios fue el que marcó que fuéramos nosotros y no otro el que arribara al planeta Tierra. Entonces, pues Dios no se equivoca jamás. Está desde luego la libertad del hombre. A lo mejor en algunos casos pudimos haber recibido una mejor herencia de nuestros padres, hablo de la genética, pero bueno, finalmente ahí está siempre Dios al lado nuestro. Y dice, aunque tu madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaría de ti. Entonces, pues de ahí viene esa grandeza, ese valor que tenemos. Somos hijos de Dios, somos personas libres y amados desde toda la... Contra esto, ¿quién puede entonces vernos con minusvalía cuando el ser creador, el omnipotente, nos ve con ternura y nos ama desde la eternidad? Pues hay que tomar entonces en cuenta esta dignidad que tiene el hombre por ser hijo de Dios, por ser personas, para analizar y comprender y valorar nuestra dignidad que poseemos. De otra forma, pues esas preguntas que son obligadas a hacernos y que no siempre nos hacemos: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si no tienes claridad de quién eres, pues ya lo demás, en consecuencia, va a ser un caos. Hay que tener bien definido quiénes somos. O sea, la persona es un individuo de naturaleza racional que se distingue sobre todos los demás seres vivos. O sea, por nuestra interioridad que se ha ido formando por
el ejercicio de nuestra racionalidad y claro, por ese deseo espiritual y esas emociones espirituales que nos llegan, vamos tomando entonces conciencia de quiénes somos, qué hemos recibido, y cuando revisamos o nos revisamos, no solo a nosotros, sino también a los demás, de esta manera, entonces concluimos que en cuanto a personas somos autónomos, somos inobjetables, somos individuales y somos trascendentes. Y habría que explicar cada una de ellas. De que somos inobjetables, no debe quedar duda. La persona no puede ser tratada como un objeto. No se le puede dominar en términos absolutos, ya que en ella existen derechos y obligaciones propios de su dignidad. Y miren, dije que no se le puede dominar absolutamente. Bueno, es que cuando hablamos, por ejemplo, de nuestros hijos, sobre todo si estos son pequeños, como que creemos que ahí, a pie juntillas, lo que nosotros pensamos o decimos u opinamos sobre de ellos, debe ser una verdad total, irrebatible. No, hay que recordar que son hijos de Dios, creados en libertad, y ya también tienen ellos derechos y obligaciones propias de su edad, pero también propias de su dignidad. Entonces hay que tratarlos desde pequeños con esa alta dignidad. Un hijo, antes que ser hijo nuestro, es un hijo de Dios. Tú pregúntale a cualquier persona, oye, ¿tú eres hijo de Dios? Y te va a decir sí. Oye, ¿y tu mamá? Pues también. ¿Y tu abuelita? También ella es hija de Dios. Entonces, con sencillez, sin ningún esfuerzo, la gente acepta que más que ser hijos, padres y abuelos, todos somos hermanos porque tenemos por padre a ese Padre común que es el Padre eterno. Si entonces, antes que hijos nuestros, esos hijos que son hijos en la carne, son hijos de Dios y Él los ha depositado en nuestras capacidades reproductivas para hacerlos aparecer en el tiempo, debemos entonces estar conscientes de que no son de nuestra pertenencia, que es un alto honor que nos los haya confiado nuestro Señor a sus propios hijos, a los hijos de Él, para que los eduquemos, lo demos a conocer a Él mismo, para que regresen a la casa paterna. Si cumplimos bien esta encomienda, seguramente nosotros mismos vamos a caminar con paso seguro hacia el encuentro del Señor, porque el que salva un alma salva la propia. Y si estamos haciendo lo necesario para que ellos reconozcan a Dios como su Señor, como su Padre, y les estamos dando las armas para que vuelvan a la casa paterna, ¿cuáles son estas armas? El conocimiento de Jesús. No hay otro nombre bajo la tierra por el cual podamos salvarnos. Si le estamos dando a conocer a Jesús, a la Virgen Santísima, la Iglesia dice a Jesús por María y la reconoce como la omnipotencia suplicante, al grado que dice bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bien, cuando le des a conocer a Jesús y a María,
seguramente ella lo hará presente a su hijo en los momentos más importantes, más cruciales de tu vida, como lo hizo en las bodas de Caná, que a destiempo le hizo obrar el primer milagro a nuestro Señor. Si aquellos que no se dieron cuenta que tenían una carencia grave recibieron por la intercesión de ella el milagro, cuanto más aquellos que se lo pidan. Bien, pues tenemos entonces una vida espiritual muy rica que debemos conocer. Claro, también tenemos en ese binomio que forma el hombre, somos alma y somos cuerpo, también tenemos cosas a nivel biológico, material y humano que debemos fomentar o debemos cambiar según sea el caso. Pero hay que entonces reconocer que la persona debe ser siempre tratada como persona y no como objeto, como sujeto y no como objeto. Cuando alguien trata de degradar a una persona, además de cometer un grave error, porque nadie es lo que decidan los demás que sea, nunca van a lograr devaluar su naturaleza, aunque lo hagan sufrir con este acto. Oigan, el obispo Bantuán estuvo preso y emulando a San Pablo desde la cárcel, escribió ahí en papel de escrasa que le metían unas epístolas que compiten con las de San Pablo en sus tiempos. Desde ahí pastoreaba a sus ovejas, oficiaba la misa depositándose una gota de vino sobre la palma de su mano. Ahí venía nuestro Señor, una gotita de agua, una gotita de vino, y ahí consagraba en su propia mano, hacía descender a nuestro Señor. Haciendo juicios humanos, lo estaban haciendo pedazos sus enemigos, y estaba sucediendo exactamente lo contrario. Consciente de su doble dignidad, la de humano y la de pastor, él aguantó las presiones, las ofensas que iban en contra de su dignidad de persona y de obispo. Pero bueno, pues acuérdense que no mancha al hombre de suyo propio nada, sino lo que sale del corazón. Y él reconoció y estuvo consciente de esa doble alta dignidad, y aunque lo aplastaban, aunque lo humillaban, pues igual que Cristo, que terminó la cruz y jamás perdió su dignidad, este obispo tampoco lo hizo, y cada uno de nosotros, cuando hay abusos de nuestra contra y asumimos esta actitud, salimos pues airosos y dando testimonio de esa alta dignidad que llevamos, intrínseca en nuestra propia naturaleza humana por ser hijos de Dios. Estamos hablando de la dignidad humana y decíamos que solo se puede establecer una relación personal cuando se respeta al otro. O sea, siempre existe un yo y un tú que tiene esta característica de que ambos somos de la misma dignidad. Y tenemos entonces, si nos respetamos, la posibilidad de unir criterios, buscar metas comunes, o si hemos de agarrar caminos cada quien por su lado, de todos modos
deberá ser en respeto, y entonces podemos hablar de un nosotros. Ahora, es importante entender que desde el punto de vista de la naturaleza, ¿cuál? De la naturaleza humana, ahí ya vistos así, no existe una persona más valiosa que otra. Ahí no importa si se trata de un niño en el vientre de su madre, ya debe ser respetado, ya deben de reconocérsele esos derechos que tiene de persona, para que se le proteja en ese proceso creciente donde se desarrolla en el vientre de su madre. Lo mismo si se trata de un anciano, o no hablando de edades, sino hablando de condiciones. Lo mismo que si se trata de alguien que tiene mucho dinero o poco dinero, si es deportista o artista, si es un empleado o si es una ama de casa. Ahí todos, como en la danza, todos somos parejos. Ahí no hay nadie más valioso que el otro. Ahora, los conocimientos, que este sabe mucho, que este es un genio, y el otro un analfabeta, nada cambia. El conocer o no conocer, el tener bienes materiales o no, no cambia la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados como hijos de Dios. Cuando se desconoce esta condición, es cuando vienen los abusos, y es cuando las personas se levantan sobre los demás. Y ahí vendrá la palabra de Dios que dice: el que piensa hacer algo siendo que no es nada, a sí mismo se engaña. Todos pues tenemos la misma naturaleza, hablando del hombre, la misma naturaleza humana, y esto nos otorga pues derecho a la misma dignidad. En cambio, ya hablando diferente sobre las acciones, los pensamientos, el trato a los demás, ahí sí se pueden distinguir a las personas respecto de su conducta, pero es una cosa muy diferente. Esa actitud ética, moral, a la de la naturaleza. Por eso no es posible cambiar la naturaleza humana y la dignidad de personas que todos tenemos, pero sí es factible modificar y mejorar las actitudes y conductas de los individuos, que es otra cosa. Nadie puede juzgar o clasificar a las personas por lo que son, pues todos somos iguales, eso es lo importante de entender. Pero sí es posible distinguir y juzgar las conductas que alguien puede estar llevando a cabo. Por ejemplo, un ladrón y un padre ejemplar tienen la misma naturaleza y dignidad, porque los dos son personas. Sin embargo, la conducta del ladrón y del padre no son iguales. El primero debería ir a la cárcel, el segundo es un modelo digno de imitar, porque actúa de acuerdo a la naturaleza humana, a la dignidad de la persona y a la finalidad de la vida del hombre. O sea, camina en pos de la felicidad y de la perfección la gente que actúa conforme la ley moral. La persona también, a más de inobjetable que acabamos de ver, es autónoma. O sea, la persona tiene capacidad, el deber y el derecho de tomar sus decisiones en plena libertad. La conciencia es la que guía en este proceso
de decidir apoyada en la inteligencia y la voluntad. Pero a pesar de esa autonomía, existe una ley natural a la que debe atender la conciencia para actuar correctamente. Por la autonomía que la libertad le otorga a cada persona, sus decisiones son responsabilidad directa de ella. De igual manera, su conducta, cuando es escogida libremente, implica una responsabilidad, y por eso se habla de personas que merecen un reconocimiento por su conducta valiosa en determinados momentos. Todos los seres humanos tenemos una conciencia que nos orienta hacia el bien, y nadie puede imponerle a otra persona una manera de actuar contra su voluntad sin atentar contra su dignidad humana. Pues hay gentes que decía, por tener una mayor preparación o por tener bienes materiales, exigen ser reconocidos en sus criterios y piensan que los pueden imponer a los demás. No. Esto no les hace diferentes en cuanto a su naturaleza. Pueden ser, eso sí, reconocidos como gente que actúa bien o actúa mal, pero nada cambia su dignidad. Hay ocasiones, sin embargo, en que los hombres están sujetos a la autoridad de un jefe al que deben obedecer, y ahí quizá la orden recibida no sea de su agrado, pero tienen que obedecerla. Si aceptaron subordinarse mediante un pago, bueno, pues están conscientes que hay áreas de autoridad, y esas órdenes personales no atentan contra la dignidad del hombre, ¿verdad? Aunque se estén ordenando a veces no con la caridad ni en la forma más conveniente posible, a veces se abusa de la autoridad. Pero bueno, eso nada cambia, no llega a afectar, repito, a la dignidad de la persona. Sin embargo, la autoridad implica una gran responsabilidad que se debe ejercer siempre como servicio a los demás. Quien manda es el responsable de las conductas de quien obedece, y nunca podrá exigir algo que vaya en contra de esa dignidad de personas. Si lo hace, no se está obligado a obedecer. Acuérdense que hay 3 cosas en las que no se debe obedecer: cuando se vaya contra la moral, cuando se vaya en contra de la fe de las personas, y cuando se vaya en contra, dije ya de la caridad, creo, cuando se va en contra de la caridad, de la moral y del dogma o la fe de las personas. Y tenemos por ahí en la línea al padre Roberto Dueñas. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, Benjamín, ¿me escuchas bien? Bastante bien, muy claro. Oye, Benjamín, Sí, hablaba padre. por lo siguiente. Una de las fiestas de precepto y que se aproxima ya El es el jueves Corpus Christi. es el jueves de Corpus. Sí, así es. Este próximo, ¿no? Sí, Ya este próximo jueves va a haber una misa en la tarde ahí en la explanada del expiatorio, sí. y de ahí va a ir el Santísimo hasta la Plaza de la Liberación. Entonces valdría la pena pues recalcar a la gente de Radio María que es una misa de precepto, obliga a la misa, y además es una fiesta muy grande, ¿no? Es una fiesta muy grande, si mal no recuerdo, inicia cuando se da el milagro de Bolsena, de un corporal manchado con la sangre de Cristo, de un padre que dudó Así de la es. presencia de Cristo, y entonces
¿No tienes el dato tú? El dato del Papa que era en este tiempo. No, padre, no, pero... Me tocó ver ese corporal a mí en la ciudad de Orvieto. Por cierto, en Orvieto está la catedral donde se encuentra el corporal. Donde se encuentra el corporal manchado con la sangre. Sí. Y el Papa de aquel tiempo salió al encuentro a recibirlo, ¿no? Así es. Fue por ahí en el año 1200 y tantos. Pues a partir de ahí el Papa promulgó que esa fiesta de Corpus Christi, ¿no? Darle toda la adoración y reverencia al cuerpo y la sangre del Señor. Y este jueves pues invitarlos a todos a que no se pierdan la misa en el templo expiatorio. Si no pueden, no es el jueves, es el viernes, porque el jueves se celebra en las parroquias. Así es. Y va a ser, si mal no recuerdo, el viernes a las 5 de la tarde la misa, para luego salir en procesión. Qué bueno, pues, y como dice usted, entratándose de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es relativo a Él, pues es lo máximo que debe el cristiano tener en mente, ¿verdad? Sí, efectivamente. La adoración a nuestro Señor. Yo te estaba oyendo un poquito antes del corte, pero no pesqué, no entré en contexto de lo que estabas tratando hoy, porque apenas oí unos cuantos minutos. Sí, estoy hablando de la dignidad humana y decía que la dignidad humana nos viene de ser hijos de Dios y que la persona siempre va a ser inobjetable, ¿verdad? Exacto. Es sujeto, no objeto, de que es autónoma, también es individual, ¿verdad? Sí. Y finalmente, pues, tiene una cuarta capacidad o atributo, ¿verdad? Sí. Que es trascendente, o sea Sí. que no es inmanente, ¿verdad? Sino trasciende, no está hecha para quedarse aquí a nivel horizontal, sino que debe tener muy bien los pies puestos en la tierra, pero con la mirada hacia el cielo. Yo creo que esta diferencia de lo inmanente a lo trascendente lo da la gracia. Así es. Para comprender la gracia de Dios, pues hay que empezar por analizar, ahorita que estabas tú hablando de la trascendencia de la persona humana, Sí. diversas clases de vida que conocemos. La primera es la vida vegetal, ¿no? Sí, Los minerales existen, pero están desprovistos de vida, así es. son inanimados. En cambio, las plantas tienen vida llamada vegetativa, que siendo maravillosa tiene muchas limitaciones. Los vegetales obtienen su alimento de la tierra misma y del agua. Así es. Total que el segundo nivel es la vida animal. Con un alma sensitiva, ¿verdad? Sí, los animales, además de funciones vegetativas, pues tienen un reino diferente en la escala de la vida de los vegetales. Así es. Y vamos más arriba subiendo la escala, llegamos a la vida humana. Está por demás, y lo digo con claridad, está por demás querer demostrar la superioridad del ser humano sobre las demás criaturas, tan solo por la inteligencia, por las diferentes cualidades con que Dios ha provisto al ser humano, ¿no? A la persona humana, sobre todo dándole esa trascendencia. Y finalmente la vida divina, que es donde precisamente hemos de llegar, muy por encima de las otras vidas, la vegetal, animal y la humana, pues está la divina, ¿no? La vida es la vida de la perfección del ser humano, y justamente es donde participamos de esta vida de Dios. Así es. Así es que la grandeza y perfección del ser humano está precisamente en que a través de la gracia que recibe de Dios puede participar de la misma vida de Dios. Hay ahí la grandeza. Sí. Según yo, no sé, por tu opinión. Claro, pues, o sea, lo que nos une o nos separa en forma radical de Dios es la gracia. Si estamos en gracia, estamos unidos a Dios. Si estamos en pecado, estamos muertos y separados de Dios, ¿verdad? En cuanto a la naturaleza y atributos naturales del hombre, es un microcosmos, porque los seres biológicos y materiales que pertenecen al universo material
pues ellos son, ¿verdad? No trascienden, el hombre sí, está compuesto de cuerpo y alma, pertenece a dos universos, al material y al espiritual. Es compleja su existencia del hombre. Tiene que alimentarse biológicamente con alimentos orgánicos para vivir, pero tiene necesidad de alimentarse con alimentos espirituales, la palabra de Dios y el cuerpo de Cristo. Los ángeles solo son espíritus también, en su simplicidad es menos complicada su existencia. Ellos son inteligencias puras, son seres espirituales y en consecuencia inmateriales, ¿verdad? Efectivamente. El hombre no, es un ser material, pero también espiritual. Tiene necesidades en ambos ámbitos, en el del universo material y el espiritual, un microcosmos, ¿verdad? Y Cristo vino y sintetizó esos dos universos en una sola persona, reinando como ese verbo encarnado en el vientre de María la Virgen, como Jesús Cristo, una palabra compuesta, Jesucristo, ¿verdad? Jesús podía ser su nombre civil, un nombre muy común entre los judíos, y Cristo el ungido, haciendo alusión a su naturaleza divina. Pues ahí Él viene y toma nuestra naturaleza y queda como Señor para ese ámbito espiritual y también para el ámbito de los seres orgánicos y materiales, ¿verdad? Entre ellos nosotros. Efectivamente. Y ya no quiero quitarte más tiempo, es tu programa. No, pero pues sus aportaciones son siempre muy valiosas, padre. En esto que mencionábamos de la vida de la gracia y que es propia del ser humano, que Dios le da para que viva esa vida divina, Dios no improvisa las cosas. Hay gente que piensa así, dice, bueno, pues se la sacó de la manga, ¿no? No, desde toda la eternidad Dios decretó la creación del hombre y todo el cosmos, obedeciendo el proyecto. Y por puro amor totalmente gratuito pensó hacernos al máximo ese regalo que su divinidad pudiera darnos. No solamente nos creó superiores al resto de la creación, por tener razón y espíritu, como tú ya mencionaste, con amplitud. No solamente nos dio el mundo en posesión y las capacidades para conocer y dominar otros planetas, sino que nos quiso hacer iguales a Él, en el sentido de darnos esa gracia por medio de la cual nos parecemos a Dios, ¿no? No es que seamos igual a Dios, porque tú sabes que solo hay un Dios, ¿no? Sí, la naturaleza divina es incomunicable, ¿verdad? Sí, pero somos hijos por adopción, ¿verdad? Y a través de la gracia compartimos esa naturaleza divina, ¿verdad? Exactamente. Y hay un texto muy interesante, el de Gálatas 4:4, donde dice: cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo único, el cual, nacido de mujer, se sometió a la ley, con el fin de rescatar a los que estábamos sometidos a la ley, para que llegáramos así a ser hijos adoptivos de Dios. Y esto, claro, por la gracia, ¿no? Así es. Bueno, pues esperamos que esta gracia, durante esas fiestas que vienen, la del Corpus Christi y todos los momentos en que el Señor la comunica, como son los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión, pues que la aprovechen las personas que nos están escuchando en este momento. Y pues yo te dejo, Benjamín, que sigas con tu programa, ya queda poco. Gracias, padre. Y un saludo para todos los oyentes de Radio María. Bueno, pues dio avisos muy importantes, ese del Corpus Christi y toda esta catequesis, ¿verdad?, con la que apoyó este programa, que le agradecemos y deseamos pues que se recupere lo más rápido posible. Bien, bueno, nos vemos, Benjamín, y lo último que te quería comentar, pues nada más agradecer a las personas que hacen oración por mí y por todo Radio María, y estamos en contacto. Y yo, por mi parte, les ofrezco lo mismo, la oración. Gracias, ¿eh? Gracias, padre. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya oyeron, siempre
algo que hay que destacar, no siempre ponderamos debidamente cosas como esta. Se está reportando como enfermo o convaleciente el padre, pero vean lo importante de lo que sucede. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Pues a lo mejor iba a ser un saludo con un aviso por allí, pero esa claridad que tiene de pastorear, de catequizar, no la desaprovecha, y que Dios lo siga llenando de esa alegría de testimoniar de Cristo para bien de todos nosotros y de su iglesia. Y por lo demás, pues ya lo oyeron, hay que pedir por él. Y yo agregaría aquí, ciertamente se refiere a una enfermedad física, pero hay que poner sus necesidades espirituales. Acuérdense que nos es muy fácil a veces criticar, no lo digo por el Padre, pero criticar cuando viene por ahí algún problema de un antitestimonio que vea algún sacerdote. Pero yo pregunto, y en lugar de criticar, hay que revisarnos cuánta oración hacemos por nuestros sacerdotes. Pues que no saben que el chanclas en forma especial los ataca a ellos, porque sabiendo que cuando arrebata un alma y la lleva a dar antitestimonio, muchas almas más sucumben por estos escándalos, hay que entonces encomendar no solo al Padre Dueñas, claro, en forma especial, pero a todos nuestros sacerdotes, para que Dios los siga llenando de su gracia y nos lleven a base de su predicación, de la iluminación que el Espíritu Santo les da, pero también con su testimonio por los senderos de Cristo, que llevan a Cristo, que es el único camino para llegar al Padre. Pues miren, se nos fue el tiempo, pero la verdad yo me quedo con una sensación de alegría, porque yo siempre me sorprendo de cómo hago un proyecto humano y siempre termino haciendo lo que Dios quiere. Y Dios quiere y manifiesta su voluntad a través de cosas tan sencillas como la llamada del Padre Roberto Dueñas, al que agradecemos que lo haya hecho, y pues a ustedes también que nos hayan sintonizado. Hay que recordar que todos tenemos la misma dignidad humana por ser hijos de Dios, por ser personas, y que nadie puede arrebatárnosla, aunque en un momento dado, ejerciendo alguna autoridad de trabajo o de cualquier, o familiar o de cualquier otro tipo, atentara contra ella. Nadie nos puede arrebatar la dignidad, porque esa es inherente e implícita a nuestra naturaleza humana por ser hijos de Dios. Pues que tengan buena tarde.